A ver, en principio, una de las características de los sistemas democráticos es el intercambio, la discusión de posturas políticas o de ideas, en este caso entre los dos candidatos que se someterán a estas reglas de juego democrático el próximo domingo. Si bien hemos podido a lo largo de esta larga campaña escuchar las posiciones de cada uno de estos candidatos en los temas más importantes para la sociedad colombiana, yo creo que normalmente en toda democracia, en todo Estado democrático consolidado, hay un debate presidencial entre los dos candidatos que, como en nuestro caso, pasan a segunda vuelta. En ese sentido, creo que hay más apuestas de tipo político, en el sentido de consolidar ese primer lugar, que sería en el caso de la campaña del candidato Duque, no arriesgar. Normalmente en la última semana cualquier error en la campaña, cualquier, entre comillas, salida en falso, podría tener algún efecto negativo en los resultados del domingo. Y podríamos decir efectivamente, quien pierde aquí es precisamente esta construcción democrática que se priva de tener un último intercambio de ideas, porque si bien ya hay un electorado que está definido, que va a apoyar a uno u otro candidato, hay que tener en cuenta que un gran sector de la población que votó por los otros tres candidatos que no pasaron a segunda vuelta, estaban esperando quizás este tipo de escenario para tomar una decisión o precisamente para no votar en blanco y apostarle a alguno de los dos candidatos. Nunca el debate ni la confrontación de ideas en democracia va a ser suficiente, y creería que precisamente aquí la democracia colombiana le faltó o quedó pendiente en este debate presidencial o en este escenario electoral esta última confrontación de ideas. Bueno, aquí hay que señalar algo. El voto en blanco es una opción que va a estar en el tarjetón. En ese sentido, dentro de la, bien lo decía, dentro del sistema político democrático hay que tenerlo en cuenta como una expresión del electorado. Los efectos políticos o jurídicos que pudiera producir estaban más claros o son más claros en la primera vuelta, en el sentido que habría que, en la primera vuelta, que convocar a una elección nueva elección o una nueva primera vuelta sin los candidatos que estaban en ese tarjetón. En la segunda vuelta los resultados o digamos el impacto que pueda tener el voto en blanco apunta más a un tema de opinión, es decir, sectores de la sociedad que a través del voto en blanco están mandando un mensaje contundente a los dos candidatos que se encuentran liderando esta segunda vuelta, en el sentido de no nos identificamos con sus propuestas. ¿Por qué no nos identificamos? En nuestro caso, podríamos pensar porque son propuestas de extremos. Y es un llamado a quien sea el próximo presidente a que tenga en cuenta esta expresión que va a manifestarse a través del voto en blanco, y esta expresión que les está diciendo caminen más hacia el centro o traten de conciliar mejor estas propuestas que hasta el momento parecen propuestas de extremo, bien sea hacia la derecha o bien sea hacia la izquierda. De todas maneras, para los que votarán en blanco hay que tener en cuenta o señalar algo importante, que esta expresión del voto en blanco no puede quedarse en el próximo domingo. De cara a que sea efectiva y que produzca unos impactos reales, tendrá también que traducirse en una movilización por estos sectores a futuro, intentando, bien sea a través de las representaciones que tengan en el Congreso o de otros espacios, seguir precisamente construyendo lo que han intentado expresar, bien sea en las votaciones de primera vuelta o bien sea con los resultados que obtengan en la segunda vuelta con el voto en blanco. Bueno, esta ha sido una campaña que se ha caracterizado precisamente por los extremos y por los ataques entre una y otra campaña, tratando básicamente de colocar en confrontación dos cosas. Uno, quienes están a favor o apoyan las libertades económicas, las garantías de esas libertades económicas en el país, y otros en oposición que tratan precisamente de que se garantice lo que entendemos como libertades civiles y políticas. ¿Cuál sería para uno u otro lado, para uno u otro extremo, precisamente el escenario más difícil en caso de que gane su contendor?
En el caso de las libertades económicas es que un gobierno precisamente del candidato Petro sea un gobierno de modelo intervencionista en economía, donde haya mayor presencia del Estado en sectores clave de la economía que hoy en día se vienen desarrollando bajo las reglas del libre mercado. Entonces el primer escenario catastrófico, si se quiere, para esa campaña que se autorreivindica la garantía de libertades económicas sería ese. Y con una máxima expresión de ese intervencionismo que causa cierto temor en las reglas del mercado, que es la expropiación. Por el otro lado, el escenario nefasto, si se quiere, en caso de que sea el presidente el candidato Duque en esta discusión de extremos, es que se vulneren libertades civiles y políticas, y entiéndase esto como violación a los derechos humanos, y de alguna manera también crear condiciones para que el expresidente Uribe permanezca o se perpetúe en el poder, es decir, mayor concentración de poder en los sectores afines al uribismo. Se habla de que ya tienen unas mayorías consolidadas en el Congreso, tendrán una presidencia y posiblemente harán lo posible precisamente según las posturas de los seguidores o digamos de estas propuestas, tendrán la posibilidad también de permear la rama ejecutiva. Entonces, estos son los dos discursos un poco exagerados de uno y otro candidato de uno u otro sector que se encuentra a los extremos. En la mitad, los candidatos del centro, que tenían unas propuestas, si se quieren, más conciliadoras, pero que en última no pasaron a segunda vuelta. Uno podría hacer el análisis, en temas de esta campaña polarizada, que hay que verlo un poco más atrás. El debate electoral empieza quizás con la segunda elección presidencial del presidente Santos. Ahí se configuraron unas fuerzas uribistas muy sólidas y un antisantismo y a la vez un antiuribismo también, y empezó una discusión que giró en torno al proceso de paz. Por otro lado, hay otro momento determinante de lo que es esta campaña, si miramos hacia el pasado, que fue el plebiscito, y estas fuerzas se han ubicado en los extremos, es decir, un extremo en contra del proceso de paz y otro extremo, si se quiere, defendiendo el proceso de paz. Y al mismo tiempo se configuraron un uribismo y un antiuribismo. Para pasar a segunda vuelta, parece que lo que resultó efectivo fue precisamente defender esos extremos, ¿sí? Pero resulta que en ese paso a segunda vuelta quedó un gran sector de la población, si le ponemos números, serían alrededor de unos 5 millones de votantes que no se identifican con ambas posturas. Estos candidatos saben que la segunda vuelta, a pesar de la diferencia que hubo entre el primero y el segundo lugar en la primera vuelta, aún no estaba definida, que había que consolidar apoyos y que había que ganar aún la confianza y el respaldo de una población de votantes si se quería ganar la presidencia o si se quiere ganar la presidencia el próximo domingo. En ese sentido empezó a notarse, entre comillas, este cambio de discurso, moderar las posturas, presentarse como candidatos más cercanos a las propuestas de esos candidatos que no pasaron a segunda vuelta, pero manteniéndose, si se quiere, dentro de unos marcos muy afín a lo que fue en la primera vuelta. Es decir, me enfrento con mi opositor, mantenemos la diferencia, pero matizo algunas posturas de cara precisamente, o aclaro algunas posturas de cara a ganar lo que son los apoyos que aún están por definirse o que se han estado definiendo en estas semanas entre estos ciudadanos y ciudadanas que votaron al centro. Aquí digamos que eso es lo normal en democracia. En últimas, lo que se quiere es ganar el mayor respaldo posible de cara a una futura presidencia y de cara a lo que va a ser un gobierno, bien sea de izquierda o de derecha, en los próximos 4 años. El tema de Venezuela y las problemáticas que están sufriendo en Venezuela, actualmente viviendo en Venezuela en la campaña presidencial. Evidentemente hay un impacto y hay puede haber una relación. Al candidato de izquierda se ha señalado como el candidato del castrochavismo, que aspira a imponer o implementar un modelo de corte socialista, muy al estilo de Chávez, pero ahora en Colombia. Entonces aquí alrededor de esto yo creo que se ha configurado también, si se quiere, una apuesta política para intentar ganar unos sectores de la sociedad que le tienen evidentemente temor
a lo que podría ser un eventual gobierno de ese estilo en Colombia. Lo otro es que el próximo presidente se tiene que enfrentar a una realidad internamente en la migración. Tenemos datos de casi 900.000 venezolanos que han migrado hacia Colombia. Estos son datos oficiales, el censo, siempre hay que tener en cuenta que hay un subregistro, personas que no alcanzaron a registrarse, que no lo hicieron por temor o que no les interesó, y podríamos pensar que hoy en día podría haber una cifra mayor a los 900.000 venezolanos en nuestro país. Esto implica para un nuevo gobierno el diseño de políticas públicas para atender a esta población en los temas más elementales como salud, vivienda y acceso a servicios públicos de esta población, que son una realidad y están precisamente en nuestro estado actualmente. Ahora, eso en lo interior. El reto en lo exterior es precisamente que en la medida que no se solucionen las problemáticas en Venezuela, esta población bien podría migrar hacia Colombia o bien podría utilizar a Colombia como un puente para migrar, bien sea hacia el norte por el lado de Panamá o hacia el sur, precisamente hacia otros estados como, no sé, Perú, o llegar hasta Chile y Argentina. Entonces en lo exterior también tendrá el presidente en materia de política exterior definir cuáles serán las estrategias y las acciones para que se dé una solución o digamos se busque a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos en su país, que es Venezuela, porque esta migración no es una migración que se está produciendo de manera espontánea digamos por capricho o por turismo. Es una migración que se produce porque hay unas problemáticas reales y la gente o los ciudadanos han preferido salir de su país en búsqueda de mejores oportunidades. En ese sentido habría que revisar, esperar cuál va a ser esa política exterior. Ahí hay grandes retos. Uno, porque en lo exterior no van a ser acciones que se puedan adelantar unilateralmente. Muy seguramente esto se debatirá en los foros internacionales y se dará con el apoyo de otros estados del hemisferio. Y en lo interior, digamos en el plano local, también va a ser muy difícil porque tenemos ya unas necesidades locales, nacionales. Estamos en el marco de la implementación de un proceso también que demanda unos esfuerzos por parte del Estado. Entonces esto se sumaría, creo yo, a una de las problemáticas que deben ser atendidas por el próximo presidente de Colombia. Lastimosamente, el tema de Venezuela se ha utilizado en campaña solamente para hablar de lo que podría ser un polo próximo, un posible gobierno de corte chavista en Colombia, y no para reflexionar profundamente sobre esta realidad de apuño, que es precisamente la presencia de posiblemente 1 millón de venezolanos en nuestro territorio. Lo que hay que tener claro aquí es que las encuestas toman una fotografía o retratan un hecho político en un momento. Las encuestas utilizan un método científico para aproximarse a lo que podrían ser los resultados ese día de elección, para aproximarse en mayor medida a lo que son las preferencias de los ciudadanos en momentos electorales. Ahora, esto tiene unas salvedades. Uno, a pesar de que se utiliza un método científico, esto no es una ciencia exacta. ¿Por qué no es una ciencia exacta? Porque la ciudadanía también puede variar. En algún momento hay sectores de la población que, si ocurre un hecho muy importante, podrían modificar su elección y esto no queda registrado. Segundo, no es una ciencia exacta porque en ocasiones hay un llamado voto oculto, es decir, se encuesta, pero las personas podrían responder con base a lo que en ese momento es políticamente correcto, pero al momento de elegir o al momento de votar pueden modificar su voto o votar contrario a lo que respondieron. Entonces no se puede medir aún esto. Tercero, todavía no alcanzamos a medir la influencia de las redes sociales, ¿sí? Que podría variar precisamente entre uno y otro momento de medición, que tanto impactan en la decisión final las redes sociales y toda esta información que transita hoy en las redes sociales. Entonces, cada encuesta tiene un método, toma fotografías diferentes y ahí uno va mirando, si bien se mantienen unas tendencias, vamos mirando variación entre una y otra o distanciamiento entre uno y otro resultado. Lo importante es entender que si bien las encuestas retratan un hecho político, en ocasiones pareciera que construyen hechos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas
que deciden votar por las tendencias en las encuestas están perdiendo un momento importante o desaprovechando un momento importante para votar conforme a sus ideales o conforme a una identificación con un proyecto de campaña. Y el caso más importante es precisamente el del candidato Fajardo, podríamos decir. Las encuestas lo mostraban muy alejado del segundo lugar y resulta que en las elecciones pasadas terminó muy cercano del segundo lugar. Esto ninguna encuesta lo retrató porque precisamente no lo pueden medir todo. Aciertan en el primero, segundo, tercer lugar en el orden, pero no aciertan en el margen. Y hay un elemento importante que podría explicar precisamente eso que no he mencionado, y es que en la última semana no hay encuestas. Entonces lo que sucede en esta semana no es medible. ¿Qué puede pasar en esta semana? Podría pensar uno, el hecho de que no haya debate podría favorecer a uno u otro candidato. Entonces ese apagón, si se quiere, de encuestas, cuando la ciudadanía no está siendo medida o no hay una encuesta que pudiera interferir en su decisión, a la postre podría impactar en el resultado final. Dicen algo las encuestas, pero no lo dicen todo. Habrá un electorado que muy seguramente saldrá a votar en apoyo a su candidato, un porcentaje alto, podríamos decir que saldrá a apoyar a estos candidatos. Estamos hablando de un proceso electoral bastante polarizado y el domingo saldrán grandes apoyos precisamente a estos candidatos. Habrá otro electorado que saldrá a votar motivado más bien por el voto contra A, es decir, un voto por Duque, por hacerle oposición al proyecto de Petro, y un voto por Petro por hacerle oposición al proyecto de Duque o del uribismo. Entonces aquí podríamos encontrar estos dos elementos. Unos que saldrán a votar apoyando estos proyectos porque creen ciegamente, otro sector de la población que saldrá a votar en oposición al candidato contrario, al de sus ideales y al que cree fielmente, o el modelo que cree que debe haber en Colombia. Y por último, se espera, el gran interrogante, el peso que tendrá el voto en blanco. Es decir, todas estas personas que se han definido como votantes en blanco, si saldrán a votar, movilizarse para mandar un mensaje con el voto en blanco, o preferirán a través de la abstención mandar un mensaje precisamente a las fuerzas que se están enfrentando hoy en día en el escenario de lo político en Colombia. A ver, lo primero que hay que señalar es que recibe un país que viene de un largo debate electoral, donde parece que ha reinado la polarización. Entonces, en principio, tendrá que reconocer y tendrá que tener en cuenta que va a ser el presidente de todos los colombianos, y esto es un llamado a que ese nuevo presidente a través de sus actos busque la reconciliación, si se quiere, entre estas fuerzas que actualmente se encuentran en tensión en la sociedad colombiana. Y segundo, si el proyecto del gobierno que termina próximamente, el gobierno Santos, el gran proyecto Fue la Paz, recibirá precisamente un país en el marco de una implementación de un proceso de paz, por un lado, y en el marco precisamente de unos acuerdos o de unas conversaciones con otro grupo guerrillero. Y creo que aquí también estará el reto de ese nuevo presidente, qué va a hacer con ese proceso. Se habla de hacer modificaciones estructurales, se habla por el otro lado de acompañamiento, y creo que esto será determinante en el primer periodo, en los primeros años de gobierno, porque estará muy conectado a lo que ha sido el debate electoral y el debate político en Colombia en el pasado reciente.